Bueno, pues lo primero de todo, claro, voy viendo caras conocidas, que me alegra mucho encontrarme y reencontrarme con vosotros y con vosotras, y otras personas que no sé si nos hemos visto alguna vez, pero como además estáis todos silenciados, tampoco me podéis decir nada, así que nada, nos damos la bienvenida a todos, ¿vale? Yo lo primero que quiero sí que es agradecer una vez más el que me dejéis estar con vosotros y con vosotras en este formato que es el que se nos permite en esta circunstancia concreta que estamos viviendo. Y luego sí que me sale también, antes de arrancar, el pediros disculpas. Yo creo que por la misma dificultad con la que me encuentro yo y probablemente muchos de vosotros. Y es que, claro, las píldoras que os voy a proponer, igual que me pasa con las otras que estoy mandando por las redes de Despierta el Don, no sé muy bien a quién van dirigidas, ¿vale? Entonces, tengo esta dificultad de que normalmente yo estoy acostumbrado a hablar con personas a las que veo, huelo, toco, siento, palpo, y entonces estáis ahí. y en cambio ahora mismo, pues no sé ni en qué momento personal, ni en qué momento familiar os encuentro. Tampoco sé si estáis viviendo solos o estáis viviendo 5, como es mi caso en mi casa. Si estáis con vuestra suegra o con vuestro cuñado, esto pediría píldoras diferentes a las que probablemente os voy a proponer. En fin, si estáis cerca o lejos de las personas que os importan, porque también en cada circunstancia seguro que estáis viviendo momentos distintos, ¿no? Y claro que al no saber vuestra realidad, probablemente lo que os voy a proponer, no sé si es lo que necesitáis cada uno o cada una, y si lo que os puedo ofrecer es lo que más os va a ayudar para cuidaros y cuidarnos en este momento de crisis, en este tiempo de crisis en el que andamos, ¿vale? Entonces, desde ahí, pues pido disculpas porque a lo mejor lo que voy a decir para algunos y para algunas es obvio, para otros, ojalá, sirva de pista o de refuerzo para aquello que queráis, ¿vale? Siendo así, también en el formato que Gustavo me planteaba, entiendo que tenemos como media hora para que yo os pueda decir lo que se me ocurre, lo que he ido pensando y lo que voy viviendo también en casa, y luego también tiempo para que podáis hacer alguna pregunta, alguna pista que podáis necesitar más en concreto y que en la medida que podamos, dentro de este diálogo entre muchos, en estos casi 60 que somos ahora, bueno, pues el tratar de que pueda ser un diálogo fluido con las limitaciones que la herramienta tiene. Yo parto de dos premisas y la primera, las dos son obvias, ¿vale? La primera es que estamos en tiempo de crisis y no es un simulacro. Yo creo que los que hemos vivido en el sur, a mí me ha tocado vivir en distintos momentos, circunstancias distintas, en mi caso en Perú, cuando había toque de queda, cuando realmente en la época de Sendero, militares, estábamos en una realidad de conflicto bélico, de lucha armada, de vida y de muerte, no era un juego. Y por tanto, no podemos minimizar la realidad. Si la miramos de frente, estamos en tiempo de crisis y es verdad. Por tanto, las píldoras de autocuidado son necesarias. A mí me pasa, igual que seguro que pasa en algunas de vuestras casas, que a veces tenemos pastillas por si acaso. O las hemos usado durante un tiempo y las hemos dejado de usar, e incluso tenemos ahí algunas hasta que caducan.
Y cuando las vamos a tomar es cuando decimos, anda, pero si esto ya no me lo puedo tomar. Si caducó en el 2014, ¿no? Bueno, pues en este caso, estas píldoras, de alguna manera, sean con el nombre que os voy a proponer o no, estamos en tiempo y en necesidad de tomarlas. Porque el tiempo fuera, efectivamente, es un tiempo delicado. Obviamente depende de la ciudad en la que vivimos, de la edad que tenemos, de la circunstancia en la que nos encontremos, porque esto aumenta o disminuye el riesgo que podemos tener. Yo, por ejemplo, que vivo en Badajoz, como algunos de los que estáis aquí presentes, creo que radicalmente estamos en una situación distinta de la que podéis vivir los que vivís en Madrid, o los que pueden vivir en Barcelona o en alguna otra ciudad que por lo menos por las noticias nos llega que estáis en situación más delicada, ¿vale? Pero en cualquier caso es un nivel cierto de riesgo y hay que tener cuidado y por eso hay que tomar medidas, ¿vale? Y esto es real. Me viene también las veces que hablando con las personas que estáis viviendo en el sur, en países o en ciudades donde realmente ha habido conflicto y ha habido guerra, y a veces desde la ingenuidad alguno dice, si es que soy golpa, como si ser golpa significara ser inmune a una situación de crisis o crítica que realmente está sucediendo en el país en el que podáis vivir o hayáis podido vivir, ¿no? Este es el primer punto de partida. Y el segundo, que me parece también importante, es que al menos en mi farmacia entre comillas, esta que os voy a proponer, tengo píldoras de 4 colores que corresponden a cada dimensión humana, como me habéis escuchado muchas veces algunos de vosotros. Es decir, todas las personas tenemos que tomarnos, según la edad, y algunos veo que tenéis mi edad, incluso alguno veo que puede ser más mayor que yo, empezamos a tener que tomar eso, pastillas o píldoras y es importante saber cuáles tengo que tomar para qué dimensión y también a qué horas me conviene tomarlas. Digamos que las recetas que os voy a proponer de estas píldoras que os invito a que tengamos conciencia de ellas, hay que ver si también me corresponden o no en este momento en el que estoy y también cada cuánto tiempo las debo tomar. Si son cada 8 horas, si son en el desayuno, comida y cena, si son cada 3 días, pero en cualquier cosa, en cualquier caso, tener en cuenta que sí que hay que tomar algunas de ellas para que podamos seguir sacando la mejor versión posible de nosotros mismos. En un tiempo donde no nos resulta fácil, precisamente, ofrecer esta calidad de lo que somos, ¿vale? En ese sentido, cada píldora, como os digo, corresponde a un color y ahora voy a pedir a Gustavo, si puede ser, que yo pueda compartir pantalla para ofreceros unas diapositivas. Sí, abajo tienes un botón que pone compartir, creo. Sí, Sí. pues perfecto. Lo que pasa es que me dice que me has inhabilitado para compartir la pantalla. Por eso te digo que si me das permiso. Yo no he hecho nada. No has hecho nada. Este es el problema. No puedes. Es que no he... Perdonad la interrupción, pero realmente no he tocado nada como para que no puedas compartir la pantalla. Vale. ¿Qué te dice el mensaje? ¿Hay alguien que sabe, tiene conocimientos avanzados? El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes.
Gustavo, ponte sobre el participante, sobre él, y en el lateral creo que tienes permisos que puedes darle. O sea, si te pones sobre él. Sí, eso ya lo he visto. Fijar el vídeo, hacer de hospedador, pues debe ser eso. Hacer de hospedador debe ser, pues le voy a dar. Pero vamos, ya insisto que no he tocado nada, vamos. Yo creo que el otro día lo inhabilitaron por algún problema que hubo, de lo que no sé es cómo lo hicieron. Ah, por eso, que yo no he tocado nada. Pero vamos, ¿puedes compartir? Sí. Ahora sí, ¿no? Perfecto, gracias Jennifer. Ahora lo veis, ¿no? Bueno, veis lo que empieza a ponerse. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como os decía, la propuesta es que haya una píldora de cada color de estas dimensiones que somos, ¿vale? Va a haber píldoras azules, píldoras naranjas, píldoras verdes y píldoras blancas, ¿vale? Y en esta propuesta, aunque sé que es conocido por muchos, por tener un punto de partida común, cada color corresponde, como os decía, a una dimensión humana, por tanto va a haber píldoras para cuidar el cuerpo, va a haber píldoras para cuidar la cabeza, va a haber píldoras para cuidar el corazón y píldoras para cuidar el espíritu. En este sentido, como cada uno es conocedor de sí mismo y es responsable, obviamente al que no le haga falta las píldoras del cuerpo no se las tome. A las que le ayude más las de la cabeza, pues sí que se tome una pastilla específica de color naranja o de color verde o de color blanco según la necesidad de cada uno. Porque lo que es cierto es que cada una de estas dimensiones tiene necesidades. Y a pesar de la crisis y a pesar del coronavirus y a pesar de la circunstancia, las necesidades humanas, las de cada uno y cada una, siguen estando presentes. A lo mejor incluso en esta circunstancia han variado y a lo mejor mi cuerpo antes de la crisis y antes de esta emergencia no necesitaba cosas que ahora necesita, o es mi cabeza la que estaba tranquila y serena y ahora empieza a agitarse, o es justamente mi dimensión afectiva, emocional, la que está más presente, o es mi dimensión espiritual la que también quizá ahora esté en crisis. Y por eso os voy a plantear pastillas para cada una de estas dimensiones. ¿Vale? En el primer caso, las pastillas azules, las que tienen que ver con el cuerpo y donde están situados nuestros sentidos, como hemos visto en algunas otras sesiones de formación, los que hemos participado en ellas, lo que pide sobre todo es, en este color azul, todo lo que tenga que ver con nutrición. Es importante cuidar qué como, a qué horas como y tratar de meter la rutina de un ritmo cotidiano. Es decir, que mantenga el desayuno, que mantenga una comida quizá más suave, tipo fruta a media mañana, que coma a la hora de comer, que no desajuste los ritmos o los horarios habituales para que nuestro cuerpo se nutra de lo que necesita. Y probablemente con más fuerza, por la circunstancia en la que estamos, que sean comidas lo más ligeras posibles, puesto que también el movimiento y el queme de calorías no está siendo tanto, por lo menos a nivel físico, ¿vale? Es importante para el organismo y para el cuerpo en concreto cuidar bien la nutrición, porque la tentación justamente es irnos más a dulces, chocolates, que alivian ciertas ansiedades que se nos pueden despertar y que ahora no generarían ningún favor
a la situación que estamos viviendo, ¿vale? Es importante también, en el sentido del cuerpo, cuidar todo lo que tenga que ver con movimiento. Evidentemente, según casas y circunstancias, esto se ha limitado mucho, pero también felizmente a través de la red podemos encontrar un montón de ejercicios posibles, de movimientos posibles que facilitan que el cuerpo ande y se mueva y esté activo. Yo tengo a mis dos padres, a mi padre y a mi madre, con coronavirus en Madrid, y una de las cosas que les ayuda y que nos ayuda mucho a hacer con ellos, por tanto hacemos gimnasia online guiados por una de mis hijas, por Ana, es justamente hacer ejercicio a una determinada hora, cuidar ese movimiento, en nuestro caso adaptado a los 80 años de mis padres, pero por lo menos mis hijos también aprovechan para hacer deporte a su nivel y nosotros al nuestro. Y que haya regularmente un tiempo de movimiento, esto facilita, ayuda y sirve, ¿vale? También meto en las píldoras azules, las del cuerpo, la palabra sentidos. ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué toco? ¿Qué huelo? ¿Qué gusto? Los sentidos es lo que viene de fuera hacia adentro. Y creo que es importante regular un ritmo de trabajo, que luego veremos, pero sobre todo hay que regular qué cosas veo en la tele para poder medir bien que realmente tener noticias de lo que ocurre, con tenerlas una vez al día, es una dosis suficiente, y no hace falta ver, por poner un ejemplo, los telediarios de la mañana de las 12, de las 2, de las 4, de las 6, que solo me están devolviendo información que en lo que a mí me afecta, en las circunstancias en lo que estoy, tampoco añade más cosas. Sí estar atenta y atento a la circunstancia de la realidad, porque vivimos en ella, pero dosificar, por ejemplo, eso, la noticia o las noticias, facilita, ¿vale? Facilita también aprovechar para dedicar un tiempo a ver algo que sea agradable. Aquí tiramos a lo mejor de programas de la naturaleza, que es justo lo que no podemos acceder ahí. Y hay algunos chulísimos que te transportan y te llevan a ver que efectivamente las cosas siguen ocurriendo, ¿no? El que tiene oportunidad de ver la primavera y de estar en contacto con ella, porque tiene oportunidad de oler flores, campo, desde la casa en la que está, pues genial, pero los que no estamos cerca de eso, al menos que visualmente, auditivamente, podamos aprovechar, pues eso, para elegir un tipo de música, un tipo de película o un tipo de documental que vaya en esta línea, ¿no? Que pueda compensar también esto que os estoy planteando, ¿vale? ¿Qué pasa con las píldoras de color naranja? Las píldoras de color naranja, que tienen que ver sobre todo con cómo funciona nuestra cabeza y cómo funcionan nuestros pensamientos, también es necesario tomarlas. Y especialmente en este tiempo, porque como hay una realidad objetiva de amenaza, la trampa de nuestras cabezas es que anticipen más amenaza de la que hay o minimicen la amenaza real que existe. En cualquier caso, nos vamos a futuros inciertos y esto dispara fantasías de terror, con lo cual vivo en una angustia que a lo mejor no es ajustada ni proporcional a lo que realmente me puede suceder a mí o a los míos, o todo lo contrario, me defiendo cognitivamente
digo que todo está fenomenal y vivo como si, ¿no?, todo fuera extraordinario cuando realmente no está sucediendo, ¿no? Entonces, para ajustar los pensamientos a la realidad, que esto sería lo sano, tener equilibrio en la parte cognitiva, yo os propongo este ejercicio que os pongo ahora, ¿vale? En este deseo de aprender a pensar, a sentir, a actuar y a ser y responder bien, en la parte cognitiva os planteo este ejercicio. Y quien tenga oportunidad incluso de adquirir este librito, que es un librito corto y breve, y creo que bueno para esta circunstancia, pues anotarlo y buscarlo, que puede venir bien, ¿vale? Es de Byron Catherine Ray y se llama Amar lo que es. Y es un ejercicio que pide, esta es la píldora a tomar, en la dosis que a cada uno le corresponda según horarios y según día y según necesidad, ¿vale? Pide lo siguiente. Partimos de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta a tu vida luchar contra la realidad? Y partimos también de la convicción de que el sufrimiento es la no aceptación de la realidad al apegarnos a pensamientos que la distorsionen. Por tanto, si yo pienso conforme a lo que la realidad es, estoy sano. Es que lo que estoy viviendo es doloroso. Claro, es que es doloroso, por tanto es sano experimentar ese dolor. Como yo os decía, si mis padres tienen coronavirus, pues es que lo tienen. Esto es real, no es como si. Por tanto, acoger que esto es cierto. Esto sería un pensamiento adaptativo, un pensamiento sano, acorde a lo que la realidad me pide, ¿vale? Pero las pastillas son cuando mis pensamientos inventan, recrean, fantasean cosas que no son. Entonces, el método consiste en lo siguiente. Para empezar, vamos a tratar cognitivamente de ocuparnos de nuestros asuntos. Es decir, yo puedo vivir ocupado y preocupado de lo que me afecta y luego me puedo anticipar con la cabeza a irme a lugares, espacios, personas que realmente lo que yo puedo hacer hoy con respecto a esa realidad no depende de mí. Bueno, pues vamos a tratar de ajustar cognitivamente, me voy a tratar de ajustar a lo que depende de mí, a lo que yo realmente está dentro de mi campo de influencia, ¿no? El locus of control interno, lo que puede depender de mí, ¿vale? A partir de ahí, la segunda propuesta es que podamos enfrentarnos a nuestros pensamientos con comprensión, no con juicio severo, no regañándonos por pensar como pensamos, sino tratando de comprender que esto es lo que tengo ahora en la cabeza, lo que tengo ahora presente. Si me ayuda, depende de la píldora más o menos intensa y la dosis que necesite, pero si me ayuda, voy a tratar de poner el pensamiento en un papel. Y a ese pensamiento le voy a hacer 4 preguntas y un ejercicio de inversión, ¿vale? Imaginad que uno de mis pensamientos fuera: mis padres tienen coronavirus, por tanto mis padres van a morir. Esto es un pensamiento que se me ocurre, que anticipo, que como muchos mueren en estos números que aparecen cada día en el telediario, pues yo ya veo que son de los que están dentro de ese cuadrito y tengo con mi cabeza, a lo mejor anticipo que un día van a cambiar de número y van a pasar no de los que se curan y salen, sino de los que mueren. Y este pensamiento lo tuviera
ahí como algo recurrente, presente, solo es un ejemplo, ¿vale? Bueno, ante ese pensamiento que cada uno tiene obviamente que poner el suyo, hay que hacerle a ese pensamiento 4 preguntas. La primera es, ¿eso que piensas es verdad? Por tanto, solo cabe o sí, o quizá, o no. ¿Vale? Hombre, sí, no puedo decir que sea así. Sigo con el ejemplo que os estoy yo diciendo, ¿no? Se va a morir, es una probabilidad. ¿No se van a morir? No lo tengo claro. ¿Se van a morir seguro? Tampoco es cierto, ¿vale? Segunda pregunta. ¿Tienes la absoluta certeza que eso que piensas es verdad? ¿Estáis seguro? Hombre, seguro, vuelvo al ejemplo que os estoy poniendo yo, seguro no. ¿Eh? Ya he desmontado el pensamiento porque he dejado de convertirlo en una certeza, en una obviedad, en algo que seguro va a ocurrir, por una probabilidad, que puede ocurrir o puede que no, pero que está ahí, de alguna forma presente. Tercera pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Es decir, cuando yo pienso que van a morir, si me quedo anclado ahí y enganchado ahí, ¿qué pasa dentro de mí? ¿Qué emociones se me despiertan? ¿Qué experimento? ¿Qué siento y qué vivo? ¿Vale? Y cuarta pregunta. Si este pensamiento lo retiro de mí, lo logro poner en segundo plano, si no lo convierto en guía y en guión en mi vida, solo es un pensamiento más entre otros muchos que yo tengo, ¿qué me pasa? Porque si realmente yo tengo que afrontar la muerte de mis padres y esto fuera así, esto me colocaría en un paisaje y en una circunstancia distinta que si solo lo imagino, solo lo fantaseo, que me va a llevar a un sufrimiento que realmente hoy no está sucediendo. Por tanto, el poder diferenciar lo que es fantasía de lo que es realidad en este momento de crisis es fundamental para mantener la salud. Yo voy escuchando personas en estas semanas que sufren por lo que no toca y anticipan con su pensamiento sufrimientos que no son. Y no sé si tocará vivirlos, pero mientras no toque vivirlos, es saludable no anticiparnos con la cabeza queriendo sufrir lo que, por suerte, algunos de nosotros todavía no nos toca vivir. Esto es contrario al que sí le sucede, al que sí le está pasando, al que sí tiene a su padre, a su madre o a sus hermanos con coronavirus y además en una situación crítica o están de hecho elaborando el duelo por una pérdida real. Porque claro que entonces esto ya no es solo un pensamiento, una elucubración, esto es un hecho. Y entonces estoy conectado con el dolor por la pérdida de un ser querido. Y esto me coloca en una circunstancia y en un paisaje de realidad distinta. Como no os veo, no sé si esto se entiende o no, pero doy por supuesto que sí, por lo menos las 3 cabecitas que sí veo, para pasar a las siguientes píldoras. ¿Vale? Bueno. Las siguientes píldoras, que son las de color naranja, ¿vale? Tienen que ver con... Perdón, las de color verde, ¿no? Las de color verde tienen que ver con el corazón, ¿no? Con el mundo de los afectos. Y como hemos visto también algunos de nosotros en algunos talleres, nuestro sistema límbico,
que es el mejor radar que tenemos las personas para saber nuestro estado, en él están todas las emociones. Y como la emoción es una energía que nos prepara a la acción y también es una señal que nos conecta con lo que necesitamos, digamos que las píldoras de color verde son las adecuadas para conectar sobre todo con eso, con nuestro sistema límbico, con el hipotálamo, con el tálamo, con la amígdala, con el campo de los afectos y de las emociones. Y aquí puede ocurrir que a nivel energético, a nivel de energía vital, vivamos con preocupación, vivamos con cierta angustia, vivamos con más ansiedad, vivamos más cansados y más cansadas, se nos esté haciendo pesado, largo, este encierro para muchos, estemos más embotados también afectivamente, digamos que están apareciendo una serie de emociones que son desagradables de sentir y que yo, desde mi punto de vista, creo que son sanas de sentir. Porque volviendo a lo anterior, toca que en una circunstancia así yo también me note emocionalmente más alterado, más alterada. Porque es que realmente la circunstancia es para estarlo, ¿no? Aquí me sale mucho como el darnos el permiso de sentir lo que sentimos. Que si brota en un momento dado hartura, cansancio, necesidad de llorar, de gritar, de patalear, de quejarnos, si sale rabia o frustración o impotencia o tristeza, bueno, pues es lo que toca, es lo que toca. No solo toca eso, pero el darnos el permiso para que eso salga. Aquí en casa, alguno de mis hijos nos transmitía, ¿no? En un momento dado, este punto de hartura, de cansancio o de llanto, incluso porque pues, está en el último curso y resulta que el último trimestre de su vida en el cole antes de pasar al instituto, pues no lo va a poder compartir con sus amigos y no puede estar con ellos. Y digo, pues es que es verdad, es una mierda que esto suceda, ¿no? Bueno, pues esto en escala de niño, en escala de adulto, en escala de, ¿vale? En la etapa que cada uno pueda estar, es doloroso. Y el dolor forma parte de una experiencia emocional que ahora nos toca vivir. Y por tanto yo digo, vamos a darnos el permiso para poder conectar con esa energía, regulándola de tal manera que si le damos el permiso, también esto nos facilita que se nos pase la emoción y podamos pasar a otra que nos haga poder recuperar después el aliento, el ánimo, la esperanza, la ilusión, la alegría, que también hay espacio y hueco emocional para poder invertir en ello, ¿vale? Es como entender que justamente es importante para cada uno de nosotros poderlo regular así, ¿vale? A nivel azul, yo creo que todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual, cada uno lo alimenta a su manera, pero al final la dimensión espiritual tiene que ver con el sentido y el significado que tiene esta experiencia para nosotros. Y yo creo que es un tiempo de pausa para podernos conectar con ver qué puedo aprender de esta experiencia, qué saco en claro de este momento, a nivel macro, qué es lo que está sucediendo en el mundo para resituar nuestros valores, y que algunas personas tiráis de meditación, de yoga, de oración, en cualquier caso de silencio, para poder también reposar y darle oportunidad
al alma para que podamos conectarnos con ello, ¿vale? En definitiva, por ir cerrando, la propuesta es que ante una realidad como la que vivimos tenemos distintas opciones. A nosotros nos toca ahora salir en este avión que tenéis en pantalla y hay personas que están viviendo de forma evitativa, negando la realidad, por debajo de sus posibilidades, con menos energía, más flojitos, casi como en huida y en evitación del contacto con lo que está pasando. Hay una segunda posibilidad que es que estamos en medio de la tormenta y entonces por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de sentir, estamos sufriendo más de lo que corresponde y no estamos ajustando bien la medida. Por tanto, ahí es donde diríamos, hace falta este tipo de pastillas para volver a recolocarnos y volvernos a situar, porque estamos en la tormenta y encima casi avanzando en ella, ¿no? Pero es verdad también que podemos vivir con más conciencia, con más lucidez y atravesando el dolor, atravesando esta experiencia, podemos vivir este tiempo como una oportunidad, no solo como una amenaza, para estar con nosotros mismos, para estar con los otros, integrando rutinas, para cambiar a lo mejor de espacios dentro de la casa según las tareas que llevemos a cabo, de tal manera que podamos dosificar, que haya espacios diferentes según aquello que voy a llevar a cabo en un momento dado, que no trabaje en el mismo sitio que como y que estoy, si la casa obviamente nos lo permite. El hecho de bajarlo luego a lo concreto, es decir, a nivel de conciencia y de lucidez, cuando lo bajo al terreno de lo más práctico, pues mantener mi rutina de cambiarme de ropa, de vestirme como si fuera a salir, los que tenéis oportunidad de peinaros, bueno, pues peinaros para vosotros y para vosotras, ¿no? Estar de alguna manera en esa disposición, porque todo lo que estamos abordando ahora a nivel personal, lo que está poniendo en valor es el índice de adaptabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y a más cintura, a más flexibilidad, más salud. Como dice la canción esta de Resistiré, si somos junco, tenemos más posibilidades de atravesar el dolor y seguir dando nuestra mejor versión que si somos troncos, ¿no? Entonces esta rigidez nos bloquea y nos dificulta. Y ahí en concreto me parece pues, que la mayoría de nosotros en esta generación de nuevos hábitos creo que nos ayuda mucho, y aquí cierro, no solo cuidarnos, sino cuidarnos para cuidar. A mí me hace mucho bien pensar que todavía puedo hacer algo desde este rincón en esta circunstancia concreta en la que estamos. Y quizá mi mayor tentación es meterme tanto en esa dinámica de entrega que no me cuide. A otros les puede pasar justo lo contrario, que estoy tan metida en mí misma o tan metido en mí mismo que me olvido de los demás, ¿no? Pero en ese equilibrio, en esa búsqueda de equilibrio del rato para mí, rato para otros no solo de lejos, sino de cerca, es donde yo creo que tenemos la oportunidad de cuidarnos, ¿vale? Entonces, en definitiva, se trata de ver en qué estado estoy para saber qué tipo de píldora necesito para cada dimensión y en qué dosis. Si es cada 8 horas, si es cada 16, cada 24, ¿vale? Si hay algunas que ya estoy tomando y que no necesito, y en función de eso, pues ir a la farmacia correspondiente, ¿vale? Bueno, no sé si se ha entendido bien, si hay dudas, cosas que aclarar, si es mucho rollo, pero desde luego es lo que se me ocurre ofreceros en este tiempo que
que tenemos y que nos dan oportunidad de estar juntos. Gracias, Alfonso, sobre todo por la síntesis y por la capacidad didáctica que tienes, ¿no? de explicar. Voy a reclamarte el rol de hospedador porque necesito tener el control de los micrófonos. Muy bien. Para la próxima vamos a ver qué ha pasado, pero te voy a quitar el privilegio. A ver... ¿hay alguna persona, algún comentario, alguna reacción que queramos hacer? Sí. Yo quería preguntar una cosa. Ahora que te estaba escuchando, y una de las cosas que, Alfonso, que estos días me doy más cuenta, es que cada persona lo estamos viviendo de maneras muy diferentes, ¿no? Esto que ponías del avión, efectivamente, pues demuestra dónde está cada uno, ¿no? Cómo cada uno va viviendo y los tiempos también que necesitamos cada uno pues para asimilar lo que va pasando. Entonces, mi duda en esto es cómo relacionarnos en eso, ¿no? Porque, bueno, es un ejemplo muy tonto, pero yo a veces, incluso hablando con amigos, pues hay gente que dices, vamos a hablar de otras cosas y ya no quiero hablar más de esto, y hay gente que en cambio necesita expresar eso, ¿no? Y al contrario, como que necesitas espacio de expresar y hablar de esto, ¿no? Entonces ahí, pues claro, y además condicionado con que nos estamos comunicando como más, de manera más virtual, no tan cotidiana y como en momentos más concretos, pues lo que me genera es como la pregunta de qué tenemos que cuidar especialmente ahora en esas relaciones, ¿no? Gracias. Claro, entiendo que a ti te pasa igual que a mí, que dentro de casa somos más. He visto por ahí a un niño, a una niña, he visto también, ¿no?, a un adulto. Sí, somos 5. 5 también, ¿no? Estamos ahí ya, bien, a tope. Y a mí me está resultando curioso, si lo llevo primero a lo micro y luego a lo macro, ¿no?, cómo efectivamente la información de esta realidad, según cada persona, lo digerimos de una manera o de otra, tal y como tú lo has descrito. Entonces, a mí lo que me está saliendo mucho es volver a revisar mi actitud de respeto a lo distinto. Esto que en Entre Culturas defendemos tanto, que está en nuestros lemas, que está grabado a fuego, que forma parte de nuestra identidad, ¿no? Esto de aceptar la diferencia y aceptar lo distinto me parece que sería el punto de partida. Porque yo veo que mi hijo todo lo pone en clave de juego y es como que no quiere ver esta parte de la realidad. Otra está saturada de información y está harta. Otro quiere poner conversación y dice no tengo nada de lo que hablar. Bueno, pues primero respeto. Pero luego sí que hay como unas reglas de mínimos para la convivencia. Es decir, si lo llevo a algo práctico, primero estoy dentro de casa y entiendo que estoy hablando a los que somos 2 o más, ¿no? Pero es decir, vamos a levantarnos a una hora que es una hora tope, no cualquiera según le dé, que es razonable, que no tiene por qué ser el horario de siempre, ¿vale? Pero que sí implique una cierta rutina para hacer la casa y para hacer las tareas, en las que todos podemos poner algo, cada uno según nuestro tamaño. Pero entonces no es que uno se sobrecargue y el otro no haga nada, ¿no? Que haya un espacio de afectos en casa, pero otros también de espacio de cada uno se busca la vida y está para otros, ¿no? Yo creo que todo esto, cuando lo podemos coordinar, igual que pasa con las diferencias, facilita la convivencia. Cuando esto lo saco hacia afuera, a mí me sorprende cómo hay personas que solo están en el humor, que en muchos casos es de agradecer, pero cuando quieres hablar en serio con ellos siguen con el humor, con lo cual claramente es una herramienta de evitación
no de facilitación o digestión de la experiencia, sino de que no quiero saber que esto está ocurriendo. Pero otros solo te van contando la cantidad de muertes o de enfermos que conocen y que cada vez son más cercanos y cada vez son más próximos, ¿no? Ahí yo creo que lo que necesitamos es regular con respecto a la afuera es nuestro on y nuestro off. Es decir, hay un tiempo para estar con el móvil y un tiempo para no estar con el móvil. Un tiempo para estar con la tele y un tiempo para no estar con la tele. Incluso hay tiempo que yo puedo dosificar porque en parte es responsabilidad mía. Es decir, como sé que si hablo con Juan está en un nivel de ansiedad muy alto y lo único que va a hacer es contagiarme su ansiedad, voy a ver en qué momento me conecto con él para poderle escuchar porque es importante, pero en qué momento que coincide con que yo tengo un poquito de energía para poderlo sostener. Es decir, una farmacia abierta 24 horas en esta circunstancia no es saludable. Hablo de las nuestras, ¿no? De nuestra salud particular. ¿Cómo dosifico en función de cómo me encuentro, incluso cómo me he levantado? Es decir, hoy la que estoy chof soy yo. Y entonces, ¿a qué personas puedo recurrir, buscar para compartir mi necesidad de llanto, mi necesidad de compartir mi ansiedad o mi angustia, que sé que me puede escuchar porque es una persona que me va a dar permiso para hacerlo? Y otras veces me encuentro más en fortaleza y soy yo quien puedo abrirme para facilitar esa experiencia. Yo creo que es una llamada en definitiva al respeto y también a la responsabilidad y corresponsabilidad con las personas que dependen de mí. Los que estáis trabajando a tope, que me consta que, pues ahí veo a Sonia, que sé que está continuamente en esa llamada, es decir, hay personas, voluntarios y voluntarias y cooperantes y expatriados que están funcionando y que lo llevan bien y otros que les está costando más. Voy a dosificar las conversaciones porque yo también necesito en un momento dado respirar, ¿no? Esto es lo que yo creo que está saliendo ahora como necesidad básica, ¿vale? No sé si respondo bien a tu pregunta, pero creo que es una invitación a, venga, ¿cómo lo regulo yo? Porque el otro está en lo que está, ¿vale? Sí, sí, gracias. Alfonso. Sí. Alfonso, soy María Luisa, no sé si me conoces. Soy voluntaria de Entre Culturas. Soy religiosa. Estamos 3 en casa, 3 hermanas. La casa es pequeña, pero bueno, da para defenderse. Y mi cuestión es que yo me dedico mucho al acompañamiento, como tú, y bueno, sí, tengo esas píldoras que dices. Una píldora para mi cuerpo, que también tiene que ver con lo emocional, es el baile. Yo me pongo música y bailo. Que me encanta bailar, que además yo aprendí a bailar de brazos de mi padre, entonces bailo con mi padre. Qué bonito. Eso me da mucha salud, me da mucha alegría, me da mucha energía. Y entonces también tengo que cuidarme porque tengo que escuchar a mucha gente y experimento que mi cuerpo me duele físicamente, el dolor ambiental. El otro día fui al supermercado y caminar por el barrio era un dolor tremendo, ¿no? Del silencio, por más que la gente era amabilísima, exquisitamente amable, bueno, pero yo lo siento en mi cuerpo, entonces intento liberarme, pues eso, también para ayudar a otros y para escuchar, ¿no? Y hacerme mis desiertos, si fuera aparatos, si fuera conexión. Pero tengo una hermana que vive aterrorizada por la muerte, aterrorizada por experiencias, etcétera, ¿no? Y entonces es muy difícil, pues como tú dices, hablo de este tema, no vemos noticias, hemos quitado el noticiero, cada una se organiza, rezamos juntas, hablamos, yo, bueno, pues tengo bastante vena de humor y saco otros temas o la vena del humor, pero es un equilibrio muy difícil porque es como una obsesión, ¿no? Yo entiendo que el miedo es el miedo. Entonces, ahí tengo que hacer un equilibrio que me cuesta mucho, ¿no? Y por otra parte no le puedes discutir que su miedo es su miedo y su terror, es que es terror, no duerme tranquila, ¿no? Y yo estoy durmiendo
10 horas y después me acuesto un ratito después de comer, o sea, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que tú dices de la diversidad, somos 3, pero claro, muy diversas, y aunque en edades somos similares, pero bueno, toda la historia de cada una pues es personal y punto, no se puede, ¿no? Por ahí un poco me siento. Claro, pues fíjate, hay una imagen que hemos usado también algunas personas que hemos compartido formación y que tengo yo aquí siempre presente, y es un pañal. Es un pañal, ¿no? En el pañal se hace caca. Sí. Y luego se tira. Y luego se tira, ¿no? Sí. Entonces, esta hermana necesita desahogar su miedo. Sí. Y además incluso puede vivir que no se siente escuchada porque no parece que su miedo conecte con el tuyo. Claro, sí. Entiendo que casi puede ser proporcional, que a más miedo de ella, más frialdad tuya para no contagiarle más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que habría como 2 pasos. En un punto de empatía, poder escuchar su miedo, acogerle, sí, pero con pañal, no que te lo quedes tú, sino que lo suelte aquí, sí, aunque sí. tú estés cerca, ¿no? Sí. Y luego, no sé, por edad y por momento vital de ella, pero ofrecerle esta herramienta que yo os he propuesto, la que es naranja para lo cognitivo. Sí, 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 sí. Poderle contrastar si su miedo es con la muerte que no es real para ella hoy, sí, sí. o es con la idea de muerte. Porque ella no se está muriendo, esto es real. Sí, tiene alguna experiencia en su historia negativa de haber visto morir a una hermana cerca, etc. Entonces, cada vez dice ella que a lo largo de su vida, cada vez que hay estos temas, ella sufre, digamos, una crisis personal fuerte, ¿no? De terror. Sí, pero que es un terror de algo que ocurrió, no que está ocurriendo en el presente. Efectivamente, eso sí. Y ella no logra desligar la idea o el recuerdo horrible de esa experiencia de entonces y la trae al presente. Sí, se la hace muy fresca, se la hace vivísima. La revive y además sí. el cuerpo hasta se le descompone. Claro, absolutamente. Ahí es cuando cabe la pregunta. Por eso todo el organismo está... Claro. Ahí es cuando cabe la pregunta, María Luisa, de esto que piensas es absolutamente cierto. Ella va, si tiene la pausa de poderlo escuchar, va a deshacer toda una parte para quedarse solo con lo que está pasando. Ya, sí. ¿Vale? ¿Os parece si acogemos algún comentario más? Gracias, María Luisa. Está, creo que Cecilia, Kiran y Alberto. Y si queréis, ya con eso, pues terminamos. ¿Os parece? Con vuestras 3 reacciones. Cecilia. Hola, Alfonso. Buenos días. ¿Qué tal? No nos conocemos, pero te vi hace muchos años. Soy de Entreculturas, estoy en Entreculturas en Valencia. Quería hacerte una pregunta y quizás esto puede también ayudar a María Luisa en lo que recién comentaba por el tema de las 4 preguntas y la inversión sobre las preguntas, porque creo que el punto de hacer la inversión, pero que no me había quedado del todo clara cuál era la propuesta, nos cambia la óptica, nos cambia el foco. Entonces, por ahí nos puede ayudar. Era para que pudieras recordar cómo poder hacer la inversión sobre las 4 preguntas. Gracias. A ti. La inversión es justamente cuando yo caigo en la cuenta de que lo que pienso no es cierto, no es real, es solo un pensamiento, igual que se me ocurren otros muchos. La inversión está en el tercer y cuarto punto del ejercicio, es decir, ¿qué me pasa a mí cuando pienso esto? ¿Y qué me pasa a mí cuando dejo de pensar esto? Para darme cuenta de que mucho de lo que me hace sufrir en realidad es solo lo que pienso, no lo que está ocurriendo.
hay una realidad que está sucediendo, que es cierta y que claro que nos duele, porque nos duele la humanidad que sufre. Y por tanto, qué bien que tengamos sensibilidad y empatía para conectar con ese sufrimiento objetivo. Pero el foco de la píldora que os planteo es, la inversión es, cuando yo no pienso esto, cuando yo no pienso que yo me voy a morir o que mi padre o mi madre se van a morir porque no hay datos suficientes como para poderlo objetivar, ¿cómo me quedo yo? Y me doy cuenta que cuando quito el pensamiento, yo no estoy tan mal. Mis padres están con la enfermedad, pero están viviendo, están presentes, están... ¿vale? Si no tocara esta realidad, entonces, claro, que lo que me provoca es dolor, llanto, sentimiento de pérdida, no poderles acompañar en un duelo, digamos, normal, y entraría en una emoción que sería muy adaptativa, que es impotencia, frustración, soledad, vacío. Pero si no me está ocurriendo, todo lo tengo en mi cabeza. Y esta sí que puedo quitarlo o ponerlo a partir de las preguntas que os he sugerido. Entonces la inversión es eso, ¿no? Cuando pienso así, ¿qué me pasa? Cuando quito el pensamiento, ¿qué me ocurre? Entrenarlo, porque es sorprendente cómo mi organismo cambia en función de esta idea que quito o pongo cuando elijo, cuando puedo elegir, ¿no? Muy bien. Keegan. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Muchas gracias por la charla. Te hablo desde Vigo. Me preocupan un par de cosas que tienen que ver cómo gestionarlas. No sé si con alguna de estas píldoras o pastillas me valdría, pero, por ejemplo, para mí en esta crisis hay una cosa que jamás había pensado que me podía pasar, que es que me han quitado la libertad. O sea, hay una falta de libertad que me prohíbe hacer un montón de cosas, ¿no? Hoy leía que los suecos se están haciendo los suecos, literalmente, y les dejan bajo su responsabilidad del gobierno que ellos decidan cuándo salir, cómo, de qué manera, cómo relacionarse. Después la falta de certidumbre. Habitualmente cuando hay una crisis más o menos sabes o cuándo va a acabar o tienes una idea. Aquí no tenemos idea de nada. Si esto va a ser una cosa de 2 meses, de 4, de 1 año, o si nos va a cambiar la vida. ¿Cómo se gestiona esto? No. Fíjate, las dos cosas son verdad. O sea, tenemos menos libertad de movimiento y tenemos, y cuando yo os decía estamos en tiempo de crisis y esto no es un simulacro, es porque parte de nuestra realidad es que hay incertidumbre porque ni los que gobiernan saben, ni en la salud saben, o sea, es incertidumbre para todos. Y esto es lo que hace peculiar esta circunstancia, porque en otras ocasiones parece que me quitan la libertad o que hay una certidumbre porque unos saben y otros no. Aquí lo objetivo es que no sabemos ninguno y que estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, el que tú sientas que te falta libertad y que vives en un periodo de incertidumbre es real y y ahí puedes ya despertar impotencia, rabia, frustración, miedo, que son todo emociones adaptativas a esta circunstancia concreta. O sea, digamos, no te puedo ofrecer nada que sea evitativo de eso, porque como estás sano, cuando te quitan la libertad, esto te molesta, y esto te enfada, y esto te irrita. Y yo casi te digo, y con razón, ¿no? Y cuando vives en un punto de incertidumbre que es real,
es que vivimos con el pellizco de qué va a ser de nosotros, cómo se va a resolver esta situación. Y es que es verdad, no tenemos ni idea. Por tanto, el punto de ansiedad o de miedo es cierto. Cuando digo cierto, entendedme, es adaptativo a la circunstancia. Quien dice, nada, esto no pasa nada, esto se resuelve, está mintiendo. Y el que dice, esto va a terminar en muerte para todos y esto va a ser un caos tremendo y el mundo se nos va a venir abajo, también está mintiendo. Permitirme la expresión, lo jodido es que no sabemos. En mi experiencia de haber atravesado un cáncer, hace unos años, justamente el periodo entre que están haciendo el diagnóstico y que te dan el resultado es un periodo de no sé. No sé. Y no sé, hay gente que lo quiere edulcorar diciendo va a salir todo fenomenal. Y otros dicen cáncer, horror. Joder, no, lo cierto es que no sé. Y entonces la herramienta para vivir el no sé es justamente no alimentar ni lo mejor ni lo peor. Sostenerme en la incertidumbre y ver cómo llevo yo esto del no sé, cómo dialogo con el no sé cada día, que en realidad, Keegan, no sabemos incluso cuando creemos que sabemos. O sea, esta experiencia nos está colocando en que realmente vivimos en la incertidumbre casi siempre, porque objetivamente no sabemos casi nada. Incluso cuando decimos dentro de una semana nos vemos y vamos a quedar en Zoom. Bueno, quiero creer que sí, pero tampoco tengo la certeza, ¿no? Con la libertad pasa lo mismo, es decir, hay un montón de cosas que se han quitado. A mí me sorprende, los 11 años, estoy teniendo muy presente los 11 años que he sido voluntario en la cárcel y luego estos últimos 4 o 5 años que estoy acompañando a monjas de clausura. Y claro, no entendía por qué la vida me colocaba en estos ámbitos, pero ahora les estoy teniendo muy presentes. En el caso de la cárcel ocurre que están encerrados sin su voluntad, pero con una causa que en principio justifica el encierro, y en el caso de las religiosas porque lo eligen. Claro, la vivencia es distinta, pero aquí la única propuesta que me queda, Keegan, es poder decir, puesto que tengo que estar aquí, ¿qué elijo hacer en este espacio-tiempo? ¿Qué elijo hacer en este espacio-tiempo que todavía depende de mí? Porque no nos han quitado la libertad para pensar, no nos quitan la libertad para sentir, no nos quitan la libertad para acompañarnos, no nos quitan la libertad, es decir, nos quitan libertad de movimiento hacia afuera. Pero todo el trabajo interno, toda la posibilidad de acompañarnos de forma creativa, otros modos de compartirnos y de estar juntos, sigue siendo un campo de decisión que depende de mí. En el caso que os transmitía de mis padres, porque es algo muy presente, yo no puedo elegir que mis padres tengan coronavirus. Sí puedo elegir cómo acompañarles y cómo estar cerca estando lejos. ¿Qué formas creativas se me despiertan a partir del límite? Como de una manera habitual no puedo, a ver de qué manera puedo. Todo esto sigue siendo ejercicio de libertad. Y esto, Keegan, te lleva a la creatividad, a reinventarnos, que es una palabra que suena y resuena mucho en este tiempo, ¿no? Entonces, vamos a aprovecharlo esto dentro de lo que es objetivo. Y es que hay ratos donde a mí lo que me apetece es gritar y grito. Y digo, ¡ah! Y esto creo que es oportunidad para que lo hagas tú junto a un cojín y empezar a pegarle a un lugar neutro, ¿vale? Donde puedas desahogar tu necesidad de moverte, de abrirte, de ¡ah! ¿no? Pero son verdad. Es
la incertidumbre y es verdad, la falta de libertad de una parte de la libertad. Entonces, por eso es una situación tan difícil. Esto es así, ¿no? Tenemos, gracias Kigan y Alfonso, tenemos a ver Alberto y creo que Elvira. Son las manos que voy a levantar. Alberto. Alfonso, muchas gracias por esta sobredosis de píldoras. Espero que son sobredosis buenas, de las buenas. Me he acordado mucho de ti en este tiempo y de las formaciones que hemos tenido y en este tiempo como de gestionar, ¿no? Gestionar las emociones sobre todo. Y solo una cosa muy pequeña que ya había compartido en algún otro espacio y demás, con respecto a algunas emociones señaladas con el dedo y culpabilizadas, como el miedo, ¿no? o la tristeza, ¿no? Parece que, de hecho, había circulando un hashtag que era yo no tengo miedo y parece que de repente nos tenemos que convertir en superhéroes que no tenemos miedo ante nada y efectivamente, ¿no? No dejarse llevar por el pánico, la inundación de la que hablabas muchas veces, pero es verdad que a mí me está ayudando el miedo como a tomarle el punto de realidad de decir, pues intento cuidar a mis padres porque sé que pueden estar en riesgo, a mí mismo, y en ese sentido, en estos días intento tener ese equilibrio, ¿no? Igual hay pérdidas, hay duelos y conectar con esa tristeza, y yo creo que el equilibrio del que hablabas antes a veces es muy complicado lograrlo y estamos en esas, ¿no? Y bueno, de las demás píldoras también estoy como muy conectado con ellos y simplemente agradecerte, que es un gustazo escucharte. Pues Alberto, yo comparto contigo que hay emociones que parece que no nos estamos dando permiso a sentir y tienen todo el derecho a aparecer. O sea, el que no tenga miedo en esta circunstancia no está en contacto con la realidad. El que no sienta cierta impotencia, cierta rabia porque no puede tener libertad, como decía antes Kigan, no está en la realidad. Lo sano, desde el campo de lo emocional, lo sano, recordad siempre que es que yo esté en lo real. Y el miedo es sano. ¿Por qué? Porque si está en la justa medida nos hace prudentes. Algo que ha provocado que todavía esta crisis sea mayor es la cantidad de gente imprudente y temeraria que, como no había una norma estricta o una multa que hacía que los movimientos no se produjeran, salían minimizando el riesgo. Esta falta de miedo ha provocado que todavía haya más gente contagiada. Joder, la prudencia hace que si no lo haces por ti, hazlo por los demás, pero si hay una medida que puede facilitar que esto no se expanda, claro, ¿quién lo regula? El miedo. El miedo, fijaos que es también lo que va a aparecer cuando incluso el permiso lo tengamos. Porque aunque nos podamos encontrar, va a dar cierta cosa saludarnos como hasta ahora. Porque, ¿quién me dice a mí que ya no? Porque lo digan desde Madrid es, y este señor y esta tos, ¿no? Entonces, tendremos que volver a adaptar la energía del miedo y regularla cuando salgamos de esta situación. No sé si os está pasando a vosotros, pero yo que tengo un centro sanitario y por tanto puedo salir al trabajo, cada vez tengo menos ganas. Es casi que agradezco si todo es online, cuando antes lo online era algo que no entraba dentro de mis planes. Tengo que aprender a ir regulando estas emociones que oscilan en intensidad y en forma en función del momento en el que estamos. Entonces, tú que tienes niña pequeña, ¿no? Darnos el permiso de poder asustarnos, de poder conectar, de dibujar el miedo, a veces ahora los niños y los adultos lo transformamos en pesadillas, en sueños, en mal dormir. Es la salida que tiene el organismo para decir, joder, en el fondo estoy asustado. Vale, pues bienvenido al club de los humanos. Estamos bien,
si tenemos ese pellizco. Lo único es eso, que no nos inunde, porque no estamos tan mal como para no poder seguir compartiendo y conviviendo, ¿no? Este sería el tema. Gracias, Alberto. Elvira, y a ver si hay alguien que se anima a levantar la mano o que yo la vea físicamente, ¿vale? Elvira. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Alfonso, encantada de saludarte, no nos conocíamos. Sí, mi intervención es a raíz de lo que ha dicho Keegan, pues me he sentido muy identificada con él, porque yo realmente no me he preocupado en ningún momento por, digamos, la enfermedad o la muerte. Siento que la muerte es parte de la vida y que en esta sociedad no nos han educado para la muerte, que es inevitable, es algo por lo que vamos a pasar todos. Parece como si fuéramos a vivir eternamente y eternamente en el alma, ¿no? Pienso yo, pero nuestro cuerpo en algún momento va a pasar, va a trascender. Entonces creo que hay una muy mala educación de la población respecto de la muerte, ¿no? Como si fuera algo horrible o que no nos va a pasar cuando es algo que va a ocurrir y va a ocurrir cuando Dios quiera, ¿no? Todos tenemos nuestro momento y entonces en ese sentido no, pero sí sentí los primeros días del confinamiento muchísima rabia e impotencia por no poder salir a la calle. Para mí fue como falta de libertad, de control, como si estuviera en un estado, digamos, comunista. Entonces comenzó mi lucha, Keegan, no con la enfermedad, sino con la falta de libertad, y me empecé a sentir muy mal por dentro, ¿no? ¿Y cómo he salido de esta situación? Pues con la aceptación total de lo que es. Es decir, no puedo hacer nada por cambiar eso. Cuando puedes hacer algo, para cambiar algo lo intentas, se puede, se cambia, pero en este caso no se puede hacer. Y entonces mi antídoto para esa rabia, esa impotencia, ha sido la aceptación total. Dejar la lucha para aceptar que esto es lo que hay, ir dentro de mí y sentir que esto es una oportunidad increíble para toda la humanidad. O sea, se nos confina en casa a toda la humanidad en todas las partes del mundo para ir hacia adentro. Es una experiencia que estamos teniendo toda la humanidad al mismo tiempo. Y yo creo que desde ahí podemos utilizarlo como una oportunidad para estar con los nuestros, para crecer en solidaridad, en compasión, en conectividad, en respeto por la madre naturaleza, que ahora parece que respira, ¿no? Cuando el ser humano depredador se ha quitado en medio, el aire está más limpio. Entonces creo que hay muchas cosas preciosas que están ocurriendo en este momento. Por ejemplo, el aplauso de las 8, salgo al patio, me conecto con mi vecina de enfrente, con la de al lado, todos aplaudimos, es como una energía que yo siento que sube hacia arriba, dando las gracias por todos estos héroes, ¿no?, que están en los hospitales ahora mismo, pero también conectando a todos los seres humanos del mundo, porque mi hermana vive en París y ese aplauso se produce también a las 8. También tengo una amiga que vive en Bruselas y todos los días se da un paseo por un bosque cercano de 1h30 con su perro. Entonces, esto también fue como, ¿por qué aquí esto y por qué allá otro tipo de medidas, ¿no? Pero realmente aceptar que esto es lo que hay y que es una oportunidad enorme para todos de entrar en nuestro interior, pues me está ayudando un montón. Entonces, a veces yo me siento, Alfonso, en la diapositiva que has puesto, yo me siento como un sol, muchas veces. En estos momentos estoy sintiendo muchas veces ese sol de forma muy duradera. Y ahí a veces pienso, ¿por qué me siento como un sol si realmente la situación es terrible? Pero es lo que hay, yo lo estoy sintiendo así y bueno, y quería compartirlo con vosotros y con vosotras. Pues muchas gracias, Elvira. Yo creo que has descrito muy bien cada paso de los que tú has ido dando en este proceso, ¿no? Que al final lo que más te ha podido doler es que te quitaran la libertad y el movimiento, pero luego hay un clic que toca precisamente el círculo blanco, ¿no? El círculo este que decíamos de la dimensión espiritual. Cuando
cuando empiezas a darle sentido y significado diferente a esta situación y empiezas a vivir la situación no tanto como amenaza, sino como oportunidad, que no excluye la parte de amenaza y sufrimiento que algunas personas viven, pero que a la vez está siendo regalo para poner conciencia al mirar hacia adentro y al quedarnos hacia adentro, incluso para regular nuestro momento vital. Es curioso, lo cuento como anécdota personal, pero mi padre, ahora que ya va saliendo, después de haber estado en el hospital, en un momento de contacto con la muerte muy cercano, todo el rato que nos ponemos en contacto, nos dice una y otra vez cuánto nos quiere. ¿Qué necesidad tiene de decirnos que nos quiere? ¿Cómo siente que le ha sostenido el amor y el cariño nuestro en esta experiencia tan dura de abandono, de soledad, de vacío que ha podido vivir en ese sótano que él describe dentro de un hospital de Madrid, ¿no? Al final esto purifica y nos entona cuando ponemos conciencia ahí. Y si tu avión ha despegado, ha atravesado nubes y ahora está en conciencia y en lucidez, a mí me brota el decir, joder, eres responsable y corresponsable de transmitir esa luz. Porque justamente los que están en las nubes o los que están debajo de ellas en evitación del contacto con la realidad necesitan esa mirada de esperanza, de ilusión, que no es fantasiosa, que es honesta porque sale del corazón, sale de dentro, sale del alma, ¿no? Y ahí por eso decía, cultivemos también las píldoras blancas, las del alma, porque cuando nos ponemos en meditación, en oración, en silencio, en pausa, en conciencia más del universo que somos, hay una parte de este virus que en concreto en la naturaleza están de fiesta. Los pájaros cantan de otra manera, los que están más cerca nos lo describen. Es como decir, joder, a ver si os enteráis que necesitamos que no viváis a este ritmo de consumo, a este ritmo de humos, en esta vorágine. Recoloquémonos, ¿no? Esto es también píldora espiritual, pausa para el autocuidado. Vamos a ver qué es lo importante y lo que es urgente. Y va en esta línea, Elvira, así que gracias por tu testimonio y por tu luz, ¿no? Muchas gracias a ti, porque la verdad es que ha sido muy bonito y estos compartires que antes no los teníamos como de tanta gente al mismo tiempo en Entre Culturas, como el Zoom de ayer, por ejemplo, que hicimos, pues están siendo también muy bonitos. Como que yo noto que son flores que brotan, que antes no estaban y ahora sí que están. Qué bien. Muchas gracias.